Esta historia, no es mía, yo solo me encargo de traducirla. Capítulo 51. Un velo de secretos. Así que la abuela sigue cuidándome, dijo Nero con una pequeña sonrisa, mientras la calidez de la revelación se instalaba en su pecho. Así es, confirmó Rowena, con una voz que transmitía orgullo y tristeza. Su mirada se suavizó al mirarlo, como si viera a Melina dentro de él. Y no solo a través de los recuerdos. Su presencia persiste de maneras que aún no has comprendido del todo. Nero tragó saliva y sus dedos rozaron su túnica distraídamente. Melina Ravenclaw, su abuela, había dado la vida por él. Y ahora, incluso muerta, había dejado algo mucho más grande que un recuerdo, un trocito de su propia esencia entretejido en su ser. Rowena lo observó un momento antes de continuar. Nero, en la casa Ravenclaw estamos más en sintonía con las leyes del espacio. Es parte de nuestra sangre, de nuestra propia naturaleza. Pero pocos tienen la suerte de poseer un don aún mayor. Hizo una pausa y luego dijo con silenciosa reverencia. Aquellos que despiertan sus ojos de cuervo. Las palabras provocaron un leve escalofrío en la columna de Nero. Los ojos de cuervo. Repitió. Rowena asintió con aprobación. Un rasgo poco común, presente solo en los más dotados de nuestro linaje. Más allá de lo que ya has experimentado, otorga a quienes dominan todo su potencial una percepción inigualable de la esencia misma del espacio, una perspicacia que permite manipular más allá de los medios ordinarios. Yo los poseía. Y tú también, posees ese mismo potencial. Un sistema de batalla basado en leyes espaciales. La idea estremeció a Nero, cuya mente ya estaba llena de posibilidades. ¿Y si pudiera aprender a manipular el espacio a voluntad? ¿Distorsionar distancias? ¿Convertir el espacio mismo en un arma? ¿Infundir leyes espaciales en barreras? El mero alcance de la idea era terriblemente poderoso. Pero antes de que pudiera pensarlo más, la expresión de Rowena se oscureció. Ahora que comprendes la importancia de los principios y del sacrificio de Melina, permíteme volver al otro asunto crítico que mencioné. Uno que investigamos con Godric, Salazar y Helga. Nerón se enderezó. La mirada de Rowena se agudizó. El despertar de tu memoria definitivamente no fue un evento natural, dijo. No fue causado por algo, sino por alguien. La respiración de Nerón se entrecortó. Alguien. Su corazón latía más rápido. ¿Quieres decir? Vaciló. ¿Alguien decidió despertarme? Rowena asintió. Sí. Y no solo eso. Alguien con un poder inmenso manipuló las leyes del tiempo y el espacio para asegurarse de que ni siquiera nosotros pudiéramos investigar lo que sucedió antes de que recuperaras la memoria. La revelación lo golpeó. La expresión de Rowena se tornó seria. Quienquiera que haya hecho esto opera a un nivel cercano al nuestro. No es poca cosa, Nero. Esta persona ha borrado deliberadamente cualquier rastro de su participación, no solo de la historia, sino de la realidad misma. Un escalofrío recorrió la columna de Nerón. No se trataba solo de un mago poderoso manipulando encantamientos desmemorizantes. Era algo mucho más que eso. Alguien había reescrito la historia misma. ¿Qué hizo para atraer la atención de tal individuo? Pero, los ojos de Rowena brillaron, agudos y calculadores. Nos subestimaron. Un destello de satisfacción cruzó su rostro. Aún así logramos encontrar una pista. Ella levantó una mano y el aire a su alrededor brilló. Una proyección de memoria cobró vida, revelando un espacio oscuro, iluminado únicamente por la luz parpadeante de una varita. El corazón de Nerón se congeló al verlos. Bellatrix Lestrange. Su melena salvaje de rizos negros, su sonrisa enloquecida y alegre, el deleite retorcido en sus ojos, él conocía ese rostro demasiado bien. Y junto a ella, Barty Crouch Jr., Rodolphus y Rabastan Lestrange, mortífagos. Bellatrix se rió entre dientes, echando la cabeza hacia atrás. A la mierda con esto, esa abuela casi nos atrapa. Abuela, Melina. La mandíbula de Nerón se tensó. Sus manos se cerraron en puños. Bellatrix hizo girar su varita entre sus dedos y su voz destiló diversión. Aunque esta no era la casa adecuada, me hubiera gustado divertirme más con esa pequeña preciosidad. El estómago de Nerón se revolvió. Ella estaba hablando de él. Rabastan frunció el ceño. Tranquila, Bellatrix. ¿Sabes a qué nos enviaron? ¿Pero por qué terminamos aquí? Espetó Rodolphus, con un tono lleno de sospecha. Se suponía que debíamos encargarnos de los Longbottom, esos patéticos miembros del pequeño ejército de Dumbledore. Su ceño fruncido se hizo más profundo. Lo que no entiendo es cómo demonios nos aparecimos en esta casa. Alguien o algo nos redirigió, pero ¿quién o qué? Bellatrix se burló. ¿A quién le importa eso? La solución es simple. Matar a todo lo que se mueva y seguir adelante.
Si alguien intenta detenernos, lo enviaremos gritando al más allá. La proyección se desvaneció. El silencio se prolongó entre ellos. Nerón permaneció inmóvil, con su mente acelerada. Rowena lo observó atentamente. ¿Qué opinas de esto?, preguntó finalmente. Inhaló profundamente, obligando a sus pensamientos a poner orden. Su objetivo eran los Longbottom, no nosotros, dijo Nero lentamente. Lo que significa que, no se suponía que estuvieran allí. Rowena asintió levemente. Continúa. Alguien manipuló sus coordenadas de aparición, haciéndolos aparecer en nuestra casa de vacaciones, continuó Nero. Basándonos en tu explicación anterior, la conclusión lógica es que alguien usó la ley espacial para engañarlos, o algún otro principio que aún no entiendo. Sus manos se cerraron en puños. Y después de eso, quienquiera que fuese, fue un paso más allá. No solo los redirigieron. También borraron todo lo que pudiera indicar su participación. Se volvió hacia Rowena con ojos penetrantes. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué haría alguien esto? Rowena permaneció en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego, con una pequeña sonrisa, dijo: Eso, Nero, es exactamente lo que necesitamos averiguar. El aire entre ellos se hizo pesado. Alguien, un ser de inmenso poder, había estado moviendo los hilos detrás de escena. ¿Lo habían estado guiando? ¿Utilizándolo? ¿O simplemente estaban observando, esperando que llegara a un punto predeterminado? Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura. Nerón no estaba solo en esto. Alguien había decidido alterar su destino. ¿Y si pudieran hacer eso? ¿De qué más eran capaces? Capítulo 52. Un pacto de 4 parte 1. Habían pasado horas desde la discusión entre Nero y Rowena, pero el peso de la revelación persistía como una niebla inquebrantable. La cámara permaneció en silencio salvo por la respiración rítmica de Ember, Lilith y Alaric, quienes yacían inmóviles, atrapados en las réplicas de su despertar. Nerón estaba sentado cerca, observándolos con silenciosa paciencia. No era solo el agotamiento lo que los atenazaba, sino algo más profundo, algo que los transformaba por dentro. Sabía que cuando despertaran, no serían exactamente las mismas personas que habían sido antes. La primera en despertarse fue Ember. Sus dedos se crisparon contra el frío suelo de piedra, como si buscaran algo invisible. Un suave gemido escapó de sus labios al abrir los ojos, aturdida pero consciente. Lilith la siguió poco después, frotándose las sienes, con sus agudos ojos grises desenfocados, agobiados por algo intangible. Alaric fue el último en moverse, estirando sus extremidades antes de respirar lentamente, como si quisiera anclarse en el presente. Alaric fue el último en moverse, estirando sus extremidades antes de respirar lentamente, como si quisiera anclarse en el presente. Maldición, murmuró Alaric con la voz ronca. Eso fue intenso. Ember soltó una risita seca. La subestimación del siglo. Lilith no habló de inmediato. Apretó los puños, un destello de algo indescifrable cruzó su expresión antes de finalmente volverse hacia Nero. Su voz era más suave de lo habitual, casi vacilante. ¿Es real, verdad? Nerón asintió solemnemente. Sí. Ya lo recuerdas. Un largo silencio se prolongó entre ellos antes de que Ember finalmente lo rompiera. Siento como si mi cuerpo hubiera corrido una maratón mientras mi mente luchaba contra una quimera. Creo que necesitamos descansar antes de derrumbarnos. De acuerdo, añadió Alaric. Regresemos a la mansión Ravenclaw para pasar la noche. Rowena, que había permanecido en silencio, hizo un gesto hacia el traslador. Sin decir otra palabra, los 4 lo agarraron y, con un tirón brusco, desaparecieron de la bóveda. Su viaje los llevó de regreso a la mansión Ravenclaw. La mansión se alzaba bañada por la luz de la luna, y sus altos ventanales proyectaban largas sombras sobre los imponentes salones. En cuanto llegaron, el agotamiento los invadió. La adrenalina que los había mantenido de pie finalmente cedió, y sin mucha conversación, cada uno se retiró a su habitación. El sueño los reclamó rápidamente. La mañana llegó suavemente, con tonos dorados derramándose por las ventanas, inundando de calidez los tranquilos pasillos de la mansión Ravenclaw. El aire estaba cargado de pensamientos no expresados mientras los 4 se reunían en el gran salón. Nadie habló inmediatamente, pero el silencio no era incómodo, era un silencio de comprensión, de experiencia compartida. Lilith fue la primera en romper el silencio. Nero, dijo con voz firme pero con peso, gracias. Si no fuera por ti, seguiríamos vagando a ciegas, sin darnos cuenta de lo que hemos perdido. Alaric inclinó la cabeza. Te debo una. Esto lo cambia todo. Ember, que había estado mirando fijamente su taza de té, suspiró.
Debería estar furiosa contigo por meterte en mi cabeza, pero no lo estoy. Necesitaba esto. Todos lo necesitábamos. Nero esbozó una leve sonrisa. Nunca fue mi intención imponerte esto, pero me alegra que veas el valor de saber quién eres realmente. Pasó un momento de silenciosa conformidad antes de que la mirada de Ember se endureciera. Necesitamos hacernos más fuertes. Lilith sintió. Hemos recuperado la memoria, pero eso no significa que estemos preparados para lo que viene. Alaric se recostó, pensativo. El conocimiento es poder, pero es inútil si no lo ponemos en práctica. Nero exhaló, con la mirada fija. Creo que deberíamos empezar por comparar nuestro conocimiento del mundo mágico de vidas pasadas. Necesitamos verificar si todos tenemos los mismos recuerdos de este mundo. Lilith asintió con la mirada penetrante. Tiene sentido. El mundo de Harry Potter, si vamos a navegar por él, necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos. Alaric se recostó, cruzándose de brazos. Y no podemos confiar solo en la memoria. Si no nos ponemos de acuerdo con los detalles, podría complicarse rápidamente. La expresión de Nero permaneció seria. Estamos lidiando con acontecimientos y personas que tienen el poder de cambiarlo todo. Necesitamos identificar cualquier brecha. Lilith entrecerró los ojos. ¿Quieres decir que necesitamos verificar la cronología? Asegurarnos de que lo que recordamos coincida con lo que realmente está sucediendo aquí. Nero asintió. Bien. Si hay diferencias, tenemos que identificarlas, y averiguar por qué. La sonrisa de Ember se desvaneció y su tono se tornó serio. Y si las cosas no siguen igual, necesitaremos un plan para solucionarlo. La mirada de Alaric era fría y calculadora. Estamos en una cuerda floja. Conocer el futuro es peligroso, pero conocer un futuro equivocado es aún peor. La mirada de Nerón se endureció. Por eso empezamos con los hechos. Repasamos todo lo que recordamos de este mundo. La historia, los acontecimientos, la gente, todo. Los ojos de Ember brillaron de emoción. Suena divertido. Yo voy primero. Se inclinó hacia adelante, con voz rápida y animada. Lo recuerdo todo, desde la piedra filosofal hasta las reliquias de la muerte. El viaje de Harry, sus amigos, las batallas, las derrotas, todo. Alaric se cruzó de brazos, pensativo. La profecía. El niño que vivió, destinado a enfrentarse al Señor Oscuro. Yo también lo recuerdo. La voz de Lilith era fría y calculadora. Y los Horcruxes. Los fragmentos del alma de Voldemort escondidos para hacerlo inmortal. Fueron la clave de su derrota. Ember asintió con entusiasmo. 7, ¿verdad? Diario, anillo, relicario, copa, diadema, Nagini, y el mismísimo Harry. La mirada de Alaric era penetrante. Y Dumbledore, guiando a Harry, si podemos llamarlo así. Sabiendo más de lo que aparentaba. Siempre un paso por delante. Por el bien común. Lilith entrecerró los ojos. Él orquestó todo el plan, hasta su propia muerte. Los labios de Ember se curvaron en una sonrisa. Y Snape, haciendo de agente doble. Nerón los observaba en silencio, dejándolos hablar, dejándolos recordar. Podía ver los recuerdos brillar en sus ojos, las emociones ligadas a una historia que alguna vez creyeron ficticia. Ember continuó, con la voz más suave. Y la batalla de Hogwarts, murieron tantos. Fred, Remus, Tonks, la expresión de Lilith era sombría. Una guerra que terminó con la derrota de Voldemort, y la paz para el mundo mágico. Alaric se recostó en voz baja. Y 19 años después, los vemos en el andén 9 3/4. La siguiente generación, el fin de la historia. Pasaron largas horas mientras comparaban sus recuerdos, hasta el más mínimo detalle. Siguió el silencio, cargado con el peso del recuerdo compartido. Ember miró a los demás con los ojos abiertos. Todos, recordamos lo mismo. Cada detalle, cada momento. La mirada de Lilith era calculadora. Lo que significa que nuestro conocimiento es el mismo, hasta el último Horcrux. Nero finalmente habló, con voz firme y expresión sombría. Recordamos la misma serie, pero este mundo no es el mismo. Hay diferencias, deberías haberlo notado. Y esas diferencias lo cambian todo. Se volvieron hacia él con rostros pensativos, procesando ya las implicaciones. Los ojos de Alaric se oscurecieron. Sí, lo he notado. La magia aquí, es más fuerte. Más salvaje. Y hay más gente. Mucha más. La voz de Lilith era baja, calculadora. Magos y mugles por igual. La población es mayor, y la dinámica de poder es diferente. Incluso las criaturas mágicas, son más, vívidas. Más peligrosas.
Ember entrecerró los ojos. Y Dumbledore, ya no es el anciano frágil que recordamos de los libros. Está en su mejor momento, y se siente increíblemente poderoso. Nero asintió con expresión seria. Sí. Dumbledore está en su mejor momento, y no es el único. Se rumorea que hay al menos otros 8 que son tan fuertes como él, además, Voldemort se esconde en alguna parte. Los ojos de Lilith se abrieron de par en par. La leyenda clasificó a los magos. La voz de Nerón era tranquila. Sí. Y no están limitados por la historia que conocemos. Sus motivos, sus objetivos, son desconocidos. Lilith apretó la mandíbula. Lo que significa que no podemos predecirlos, ni controlarlos. La mirada de Nero era penetrante. Exactamente. No se trata solo de conocer la historia. Se trata de sobrevivir en un mundo donde las reglas son diferentes, y los jugadores son más fuertes. La voz de Ember era firme. Entonces no podemos confiar solo en lo que recordamos. Necesitamos adaptarnos, y prepararnos para lo desconocido. La expresión de Nerón se ensombreció. Suspirando, dijo, eso no es todo. Hay algo más oscuro. Lilith entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? La voz de Nero era baja y fría. Los Horcruxes de Voldemort no son iguales a los de la serie. Son peores. Mucho peores. Un escalofrío se apoderó de la habitación. El rostro de Alaric se ensombreció. ¿Qué quieres decir? La mirada de Nero era penetrante. Los Horcruxes de aquí, ya he estado en contacto con 2 de ellos. Como en el original, se alimentan de la desesperación, del miedo, intentan corromper todo lo que tocan, pero hay algo mucho peor, la diadema, no solo contiene un fragmento del alma de Voldemort. Tiene, más de 100 almas atrapadas en su interior. Se hizo un silencio pesado y sofocante. A Ember se le cortó la respiración y sus ojos se abrieron de par en par por el horror. ¿Un 100? El rostro de Nero era sombrío. Sí. Están atrapados, torturados, retorcidos en sombras de lo que una vez fueron. No es solo un Horcrux, es una fosa común. Alaric apretó los puños y tensó la mandíbula. Mató a tanta gente, solo para crear un Horcrux. La mirada de Lilith era calculadora y su voz baja. Si la diadema tiene más de 100 almas, ¿qué pasa con las demás? El rostro de Nero era sombrío. No lo sabemos, todavía. Solo puedo confirmar que el diario tiene un alma atrapada. Pero si la diadema sirve de indicio, los demás Horcruxes podrían ser aún peores. Todos guardaron silencio, el peso de la revelación de Nerón los oprimía como una sombra fría. La habitación se sentía más fría, el aire cargado de miedos no expresados. Cada uno de ellos estaba perdido en sus pensamientos, las implicaciones se arremolinaban en sus mentes como una tormenta de la que no podían escapar. Cada uno de ellos estaba perdido en sus pensamientos, las implicaciones se arremolinaban en sus mentes como una tormenta de la que no podían escapar. Alaric fue el primero en hablar, con la mirada fija y la voz firme. Necesitamos aprender todo lo que podamos. Sobre los Horcruxes, y sobre la magia que Voldemort usó para crearlos. Apretó los puños y la mandíbula. Sea lo que sea, está más allá de todo lo que sabemos. No podemos permitirnos la ignorancia. La mirada de Lilith era penetrante, su voz serena pero firme. Y no solo eso. La magia en general. Este mundo es diferente, más poderoso, más peligroso. Necesitamos comprenderlo todo. Para prepararnos para futuras amenazas, esperadas o inesperadas. Sus ojos brillaban con determinación. El conocimiento es nuestra mejor arma, y nuestra mejor defensa. Los hombros de Ember estaban tensos, sus dedos apretados en puños. Los miró a cada uno, con voz baja pero feroz. Entonces necesitamos confiar el uno en el otro, completamente. Si vamos a enfrentar esto, si vamos a sobrevivir, tenemos que trabajar juntos. Sus ojos ardían de determinación. Trabajaremos juntos para convertirnos en la versión más fuerte de nosotros mismos. Nos protegeremos mutuamente, y a nuestro conocimiento. Pase lo que pase. El rostro de Nero era resuelto, su mirada fría y calculadora. Exactamente. Pero si vamos a hacer esto, debemos asegurarnos de que nadie pueda romper nuestro vínculo. Nadie puede dividirnos, ni ponernos unos contra otros. Su voz se suavizó, con una sombra de nostalgia en su mirada. Necesitamos más que una promesa, más que palabras. Necesitamos cimentar nuestra determinación y maximizar nuestras posibilidades de éxito. Para alcanzar la cima de la magia. Hizo una pausa, con la mirada perdida mientras un recuerdo afloraba. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos, en el expreso de Hogwarts? Su voz se hizo más fuerte, más decidida.
Ese día hicimos una promesa, de enfrentar este mundo juntos. Pero ahora, necesitamos más que una promesa. La mirada de Alaric se agudizó. ¿Te refieres a un pacto? Nero asintió con voz firme. Un pacto. Esta vez, un vínculo verdadero e inquebrantable. No solo palabras, sino magia. Un voto que nadie puede romper. Lilith entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa feroz. Un contrato mágico, ligado a nuestras almas. Sin mentiras, sin traiciones. Los ojos de Ember ardían de determinación. Nos protegeremos mutuamente, pase lo que pase. Y si alguien intenta interponerse entre nosotras, endureció la voz. Las aplastaremos. Alaric apretó la mandíbula y apretó los puños. Juntos. Los 4. Capítulo 53. Un pacto de 4 parte, 2. Lilith entrecerró los ojos, analizándolo. Sugieres algo más que un simple juramento mágico, ¿verdad? Sí, confirmó Nero. Uno que nos une. Un voto que solo puede cambiarse si los 4 estamos de acuerdo. Y quiero llevarlo más lejos. Con la perspicacia de Rowena y mi conocimiento, pretendo incorporar magia ritual, algo antiguo, algo poderoso. Siguió un silencio cargado. Entonces Alaric soltó una breve carcajada. ¿De verdad que no haces las cosas a medias, verdad? Los labios de Ember se curvaron en una sonrisa burlona. Me gusta. Lilith ladeó la cabeza, con una mirada penetrante pero intrigada. Confío en ti. Entonces, hagamos que valga la pena. Los 4 se colocaron en posición, formando un círculo perfecto. Sus varitas zumbaban en sus manos, respondiendo a la magia que se acumulaba en el aire. Nero agitó su varita y comenzó a dibujar intrincados patrones en el suelo. Los 4 colores de las casas. Carmesí para Gryffindor, zafiro para Ravenclaw, esmeralda para Slytherin y dorado para Hufflepuff, se arremolinaban en complejos patrones, entrelazándose en un diseño unificado. Durante 15 largos minutos, su mano trabajó con precisión, grabando cada línea, asegurándose de que cada trazo tuviera significado. Cuando finalmente se enderezó, la satisfacción brilló en sus ojos. Esto, murmuró Nero, retrocediendo para observar su trabajo, es más que un pacto. Es una declaración a la magia misma. Se volvió hacia los demás con voz tranquila pero firme. En la cúspide de la magia, existen leyes, principios fundamentales que moldean la realidad. Quienes las dominan reescriben lo posible. Este ritual no solo nos une, sino que invoca esas leyes para reconocer nuestro compromiso e inclinar la balanza a nuestro favor. Lilith se cruzó de brazos. ¿Dices que quieres obligar a la magia del mundo a reconocernos? En cierto modo, admitió Nero. La magia exige fundamentalmente equilibrio. Cada acción tiene una contrafuerza. Cada don tiene un precio. Lo que propongo es un trato. Ofrecer nuestro ser al camino que elijamos, asegurando que el destino mismo no pueda limitarnos. Los labios de Lilith se curvaron levemente. Entonces, a cambio de nuestras vidas, si fracasamos, ¿intentas manipular las propias reglas de la magia? ¿Usar su equilibrio en su contra para darnos más posibilidades de éxito? Esa es la idea. Nero la miró a los ojos sin dudar. Estoy aprovechando una laguna legal. Al unirnos a una causa mayor que cualquiera de nosotros individualmente, invitamos al equilibrio mismo a intervenir, ya sea mediante el talento, la oportunidad o los encuentros adecuados en el momento oportuno. Las leyes de la magia no dejarán que semejante declaración quede sin respuesta. El silencio se prolongó al sentir el peso de sus palabras. Entonces Ember sonrió. Peligroso. Temerario. Y, sin embargo, absolutamente brillante. Alaric encogió los hombros. Bien. Hagámoslo. Lilith asintió. No hay vuelta atrás. Nero señaló el centro del círculo ritual. Entonces, comencemos. Cada uno se colocó en los puntos cardinales del intrincado diseño. Las líneas brillaban tenuemente, vibrando con energía pura. Con un movimiento de varita, Nero conjuró la daga ceremonial de plata de Ember, grabada con runas antiguas. La levantó. 7 gotas de sangre de cada uno de nosotros. Uno a uno, extendieron las manos, presionando la hoja contra sus palmas. Mientras su sangre goteaba sobre las runas, los colores de los círculos vibraban, absorbiendo su esencia. En el instante en que la última gota tocó el suelo, toda la formación se encendió, resplandeciendo con una luz etérea mientras la magia se apoderaba de ellos. Los colores se arremolinaban, fundiéndose en un único resplandor radiante. El poder surgió entre ellos y el ritual respondió a su intención. Nerón respiró hondo y luego habló primero, con voz firme y resuelta.
Con esta sangre, juro estar a tu lado, en la batalla y más allá. Luchar por nuestra causa, proteger nuestro vínculo y buscar la verdad, cueste lo que cueste. Juro recorrer el camino hacia la cima de la magia, y no flaquearé. Si flaqueo, si abandono esta búsqueda, que la magia misma me juzgue indigno y me quite la vida. Emberlo siguió con los ojos encendidos de determinación. Con esta sangre, juro no volver jamás la espalda a este vínculo. Ejercer mi poder para defenderlo, para disipar la duda, la debilidad y a cualquiera que rompa lo que hoy forjamos. Juro alcanzar la cima de la magia sin remordimientos, sabiendo que, si fracaso, mi llama se extinguirá por la misma fuerza que busqué controlar. Los ojos plateados de Lilith brillaron cuando levantó la mano, dejando que la sangre goteara sobre el círculo brillante. Con esta sangre, juro mantener nuestro pacto. Prestar mi fuerza, mi sabiduría y mi voluntad a nuestra causa. Juro desenterrar las más altas verdades de la magia, ejercerlas sin miedo ni concesiones. Si traiciono este camino, que el peso de mi voto roto sea mi fin. Alaric fue el último. Su mirada los recorrió a todos antes de asentir y dar un paso al frente. Con esta sangre, juro luchar junto a ti, ser tu escudo y tu espada, no flaquear jamás, por muy oscuro que sea el camino. Juro grabar nuestros nombres en la magia misma, dejar un legado imborrable. Si flaqueo en este propósito, que la historia me olvide y que la magia me rechace como indigno. Mientras sus palabras resonaban por la cámara, el ritual respondió. La luz se elevó en una espiral de magia pura e indomable. La energía pulsó, enroscándose a su alrededor, grabando sus votos en la realidad misma. Entonces, en perfecta sincronización, la magia se hundió en ellos. Sus muñecas ardían mientras un símbolo se grababa en su piel, una marca de unidad, de destino compartido. No solo un juramento, sino un pacto, tejido en la esencia misma de sus seres. La energía se desvaneció, dejando solo el sonido de su respiración constante. Ember exhaló primero, flexionando los dedos. Bueno, dijo, con una lenta sonrisa. Ahora sí que estamos atrapados el uno con el otro. Nero sonrió, mirando la marca en su muñeca. Entonces, asegurémonos de que somos dignos de ella. A lo lejos, 4 seres observaban cómo se desarrollaba el ritual, con expresiones ilegibles, hasta que, una por una, se formaron sonrisas en sus rostros. Tenemos unos herederos bastante notables, ¿no te parece, Salazar? Reflexionó Godric, con los brazos cruzados mientras observaba el resplandor del ritual que se desvanecía. Salazar sonrió con sorna, con un brillo divertido en los ojos. En efecto. Aunque debo decir que el heredero de Rowena parece haber heredado algunos rasgos de mí. ¿De qué otra manera, sino un Ravenclaw de 12 años, se atrevería a forzar un vínculo inquebrantable, tejiendo magia ritual en torno a principios fundamentales, todo con el único fin de asegurar su propio ascenso? Rowena rió suavemente, con orgullo brillando en su mirada. Los Ravenclaw simplemente somos diferentes, Salazar. Helga, observando a las 4 jóvenes figuras de abajo, juntó las manos con cariño. Independientemente de la casa de la que provengan, lo que importa es la decisión que han tomado. Igual que hicimos nosotros, hace tanto tiempo. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos, cargado de nostalgia. Entonces Godric sonrió. Ojalá lo aprovechen al máximo. Capítulo 54. El despertar del linaje. En cuanto Nero, Lilith, Alaric y Ember regresaron a la cámara, se encontraron con 4 miradas expectantes y cómplices. Los fundadores permanecieron sentados en sus lugares habituales, pero se respiraba un inconfundible aire de diversión a su alrededor. Vaya, vaya, dijo Godric arrastrando las palabras, estirando los brazos tras la cabeza. Mira quién ha vuelto, con aire de suficiencia y presunción. Sin duda están irradiando algo, reflexionó Helga, con los labios crispados. ¿Oh, qué será? Salazar sonrió con sorna. ¿Una exhibición temeraria de brillantez, sujeta por una valentía insensata? Rowena suspiró dramáticamente. Ah. Debe ser eso. Se han unido con un vínculo mágico inquebrantable, ¿verdad? Los 4 herederos se quedaron paralizados. Ember, que acababa de abrir la boca para explicar, la cerró de golpe. Alaric se puso rígido, mientras Lilith maldecía en voz baja. Nero simplemente parpadeó. Espera, ¿cómo estás? Empezó, pero Godric lo interrumpió con una carcajada. Nero, muchacho, prácticamente brillas con magia ritual. Es como ver a un alumno de primer año intentando esconder un huevo de dragón bajo su túnica. Helga rió entre dientes. Y los demás tampoco son precisamente sutiles. Su magia vibra en perfecta sincronía, aunque debo admitir que me impresiona que hayan logrado que funcione con tanta precisión.
Salazar les hizo un gesto de aprobación. Y a ver si adivino, el cerebro detrás de esta locura en particular es Nerón. Lilith gimió, pellizcándose el puente de la nariz. Obviamente. Ember le dio un codazo a Nero. Te dije que no nos saldríamos con la nuestra si lo manteníamos en secreto. Nero exhaló, frotándose la nuca. Bien. Sí. Hicimos un juramento mágicamente vinculante. Y puede que lo haya ajustado un poco. Los ojos de Rowena brillaron con interés. Ah, ¿te adaptaste? Se inclinó hacia adelante. Incorporaste la magia ritual a un juramento de compromiso y la vinculaste a principios mágicos fundamentales. Nero sonrió tímidamente. Sí, puede que lo haya hecho. Godric soltó otra carcajada. Pequeño bribón. Eso es genial. La sonrisa de Salazar se ensanchó. Inteligente. Peligroso, pero inteligente. No esperaba menos. Él gargó con la cabeza con cariño. Me recuerdas a nosotras, hace tantos años. Tomando decisiones descabelladas e imprudentes que habrían desmayado a cualquier mago sensato. Rowena, sin embargo, seguía concentrada en Nero. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Preguntó con voz mesurada. Nero se enderezó. Sí. Usé el equilibrio de la magia misma, los principios que rigen la realidad, para asegurar que, si nos comprometemos con este camino, tengamos la mayor probabilidad de éxito. Pero si flaqueamos, si traicionamos el juramento, la voz de Lilith era firme. Entonces pagaremos el precio. El silencio se prolongó entre ellos por un largo instante. Entonces, Salazar rió entre dientes. Ustedes cuatro podrían estar lo suficientemente locos como para lograrlo. Rowena suspiró. Y por eso, debes entender algo más. Lo que despertaste la última vez que viniste no eran solo tus recuerdos. Los cuatro herederos intercambiaron miradas desconcertadas. Godric sonrió. Hablemos de lo que realmente ha cambiado. Helga asintió con una expresión cálida pero firme. Cuando recuperaste tus recuerdos del pasado, algo más despertó junto con ellos, algo profundamente arraigado en tu esencia. Tu habilidad de linaje. La cámara cayó en un momento de silencio mientras las palabras de los fundadores calaban hondo. Nero, Lilith, Alaric y Ember intercambiaron miradas, cada uno de ellos sintiendo el peso detrás de la declaración de Godric. Lilith se cruzó de brazos. ¿Nuestra habilidad de linaje? Un legado, añadió Salazar con un brillo intrigante en la mirada. Un don, o una carga, según cómo lo uses. Un destello de comprensión cruzó el rostro de Nero. Mis ojos de cuervo, murmuró. Los labios de Rowena se curvaron en una sonrisa cómplice. En efecto. Tu habilidad de linaje regresó cuando tu yo pasado despertó, hace un año. Pasaste ese tiempo refinándola, adaptándote a su presencia. Pero para los demás, bueno, digamos que estás a punto de descubrir algo extraordinario. Alaric frunció el ceño. Si siempre hemos tenido estas habilidades, ¿por qué no nos hemos dado cuenta de nada? Salazar rió entre dientes. Paciencia, muchacho. El poder no siempre se manifiesta tan fácilmente. Se agita bajo la superficie, esperando el momento oportuno. Lo cual, convenientemente, dijo Godric con una sonrisa, sucede ahora. El aire en la cámara se cargó y un silencioso zumbido de magia resonó bajo sus pies. Lilith, llamó Salazar, fijándose en ella. Tu habilidad está ligada desde hace mucho tiempo al legado de nuestra familia. Has heredado el poder de hablar y controlar serpientes, el parcel, como se le conoce. Pero eso es solo la superficie de tu don. Los ojos plateados de Lilith se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Salazar le hizo un gesto para que escuchara. Cierra los ojos. Busca esa parte de ti que se siente diferente, que vibra como un pozo de poder sin explotar. Lilith dudó pero hizo lo que le dijo. Al principio, solo había silencio. Luego, un susurro. Suave, sutil, pero inconfundible. Abrió los ojos de golpe. Las antorchas que rodeaban la habitación parpadearon, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Desde un rincón de la cámara, algo se movió. Una serpiente se deslizó hacia adelante desde la oscuridad. Sus escamas de obsidiana brillaron bajo la tenue luz y sus ojos amarillos se clavaron en los de Lilith. Habló. ¿Me escuchas, señora? Por fin. La voz no resonó en el aire, sino en su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no había miedo. En cambio, algo en lo más profundo de ella respondió. El instinto tomó el control. Adelante, ordenó Lilith. Las palabras salieron de su lengua como si fueran algo natural. La serpiente obedeció sin dudar. Godric dejó escapar un silbido bajo. Bueno, que me aspen. La sonrisa de Salazar era de pura satisfacción. Impresionante.
Pero tu habilidad va más allá de la mera comunicación. Lilith apartó la mirada de la serpiente. ¿Qué quieres decir? La expresión de Salazar se tornó seria. Con el tiempo, aprenderás a canalizar la magia serpentina, un sistema de lanzamiento único perdido en el tiempo. Hechizos moldeados no solo por el manejo de la varita, sino por la esencia misma del mando. Hay mucho por descubrir, mi heredero. Lilith inhaló profundamente y asintió bruscamente. Lo dominaré. Los ojos de Salazar brillaron de orgullo. Helga volvió su atención. Alaric. Se enderezó. ¿Sí? Ella dio un paso adelante, buscando la mirada de él. Tu linaje está ligado a algo más antiguo que varitas y hechizos. Tu magia está arraigada en la naturaleza misma. Alaric frunció el ceño. ¿La naturaleza? Helga sonrió. Eres una guardiana de las antiguas costumbres, de la armonía entre la magia y el mundo de los vivos. Los ojos de Alaric brillaron de incertidumbre. ¿Y eso qué significa? Rowena respondió esta vez. Significa que la magia no se doblega simplemente a tu voluntad, sino que responde a ti. La voz de Helga era suave pero firme. Intenta algo por mí. Cierra los ojos y la habitación para escuchar. Dudó. Luego, respirando profundamente, cerró los ojos. Por un momento, no hubo nada. De repente, el aire cambió. Un pulso recorrió la cámara, suave pero innegable. La temperatura cambió, más cálida, más plena. Las paredes de piedra, las antorchas parpadeantes, los cimientos de la habitación parecían inclinarse, como si esperaran. Algo hizo clic dentro de él. Alaric abrió los ojos. Un tenue resplandor latía bajo sus dedos. Las antorchas ardían con más firmeza, el peso del aire se equilibraba. Helga sonrió. Lo sentiste, ¿verdad? Alaric tragó saliva. Creo que sí. Tu don se llama guardián de la armonía, repitió. El mundo que te rodea, la magia, los elementos, incluso los seres vivos, siempre te reconocerán. Con el tiempo, responderán a tus deseos, sin una palabra. Alaric exhaló, con la mente acelerada. Eso es, mucho. Godric le dio una palmada en la espalda. Ya te acostumbrarás. Finalmente, Godric se volvió hacia Ember. Y tú, mi querida Ember, tienes quizás el don más volátil de todos. Ember arqueó una ceja. Ah. La sonrisa de Godric se ensanchó. Eres un Forgeart. ¡Felicidades! Ember parpadeó. ¿Y ahora qué? Rowena respondió con tono mesurado. Significa que tu magia no solo sirve para lanzar hechizos, sino que también puede usarse para crear. La capacidad de forjar, de crear, de insuflar vida a objetos de poder, ese es tu legado. La emoción de Godric apenas podía contenerse. Artefactos, armas, objetos encantados. Donde otros se basan en runas y rituales, tu magia se imbuirá en la creación. La mente de Ember dio vueltas. ¿Dices que puedo crear objetos mágicos? Helga asintió. Exactamente. Con el tiempo, aprenderás a transformar la energía pura en artefactos mágicos. Los ojos de Godric brillaron. Y, con suficiente maestría, algún día podrías crear algo que el mundo jamás haya visto. Ember exhaló. Entonces, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, eso suena divertido. Salazar rió entre dientes. Oh, te resultará desafiante, como mínimo. El silencio se apoderó de ellos una vez más. Los cuatro herederos se miraron entre sí, con la mente acelerada. Rowena se cruzó de brazos. Estos dones no son meros accidentes. Son la culminación de generaciones de magia, ahora tuya para usar, tuya para dominar. Capítulo 55. La naturaleza del poder. Nerón estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el liso suelo de piedra, con los brazos apoyados en las rodillas. La luz parpadeante de la antorcha proyectaba sombras cambiantes sobre la antigua cámara. El aire estaba cargado de magia, su magia. Una nueva conciencia resonó en el interior de cada uno de ellos, una sensación al mismo tiempo extraña y natural. Después de un momento de tranquila contemplación, exhaló y rompió el silencio. Entonces, comenzó, lanzando una mirada a sus compañeros, repasemos lo que hemos aprendido sobre las habilidades de nuestro linaje. Los demás dirigieron su atención hacia él. Empezaré por mí, continuó Nero. Mi habilidad se llama Ojos de Cuervo. En esencia, es una capacidad analítica superior, pero eso apenas roza la superficie. Me permite percibir rastros mágicos, deconstruir hechizos, analizar debilidades e incluso predecir el movimiento hasta cierto punto. Es como ver el mundo a través de una lente diferente, una donde todo es descifrable. Rowena asintió con aprobación.
Apenas has arañado la superficie de lo que puede hacer, pero tu capacidad para aplicar la lógica y la comprensión te permitirá manejarlo con eficacia. Nero se volvió hacia Lilith. A continuación, el parcel, o mejor dicho, la magia de la dominación. Los ojos de Lilith brillaron bajo la luz de la antorcha. Mucha gente asume que el parcel es solo la capacidad de hablar con serpientes, pero es mucho más que eso. Su voz era mesurada, pero había algo en ella, algo autoritario. Es la capacidad de imponer mi voluntad a las criaturas y, con el tiempo, a la magia misma. Se trata de mandar, moldear e imponer. Salazar mencionó que podría desarrollar un sistema de conjuración completamente independiente, una magia entrelazada con órdenes en lugar de conjuros. Salazar sonrió. Astuto y poderoso. El sello de un verdadero heredero de Slytherin. Nero asintió y luego centró su atención en Alaric. Y luego está Warden, armonía natural. Alaric se reclinó ligeramente hacia atrás, con expresión pensativa. Es diferente de lo que esperaba. No se trata solo de la naturaleza, sino del equilibrio. Puedo sentir la magia del mundo que me rodea, cómo se mueve y cambia. Me escucha, pero no tengo que forzarlo, lo guío. Es una conexión con el fluir natural de las cosas, como ser el motor de algo mucho más grande que yo. Helga le sonrió radiante. La verdadera naturaleza de un guardián. Quienes se identifican con el linaje del guardián no son conquistadores de la naturaleza, sino guardianes de su fuerza. Cuando se maneja correctamente, es una fuerza sin igual. Nero se volvió hacia Ember, que estaba observando la conversación con una sonrisa. Y finalmente, forgear, la capacidad de crear. Ember se inclinó hacia adelante. La emoción brillaba en sus ojos. Creación, sí, pero no solo de la forma habitual. No solo hechizo objetos. Les infundo magia directamente, alterando su naturaleza. Puedo moldear la energía mágica pura, creando artefactos que desafían las limitaciones normales. Con el tiempo suficiente, incluso podría crear cosas que el mundo nunca ha visto. Godric sonrió. Un Gryffindor de verdad, superando los límites para crear algo mejor. Nero se recostó, procesando la información. Cada una de nuestras habilidades es especializada, pero todas tienen algo en común. No son solo rasgos pasivos, sino caminos hacia la maestría. Se volvió hacia Rowena con una pregunta formándose en su mente. Hermana mayor, como ya me dijiste, los Ravenclaw suelen estar más apegados a los principios del tipo espacial. ¿Y las otras casas? Antes de que Rowena pudiera responder, Godric dejó escapar una fuerte risa. Salazar sonrió con suficiencia. ¿Te acaba de llamar hermana mayor? Helga rió entre dientes. Oh, esto es maravilloso. Rowena se puso rígida. ¿Y qué tiene eso de divertido? Godric se inclinó hacia adelante, sonriendo. Bueno, siempre te comportabas con tanta serenidad y serenidad delante de los demás, y aquí te está llamando hermana mayor como un hermanito cariñoso. Es adorable. Los ojos de Rowena se crisparon. No le veo la relevancia a esto. Salazar rió entre dientes con sarcasmo. Ah, pero es Rowena. Rowena se volvió hacia los otros herederos entrecerrando los ojos. Ya que estamos en el tema, ¿cómo te has dirigido a tus antepasados? Lilith sonrió con sorna. Salazar insistió en que lo llamara ancestro, pero preferí señor serpiente. Nos conformamos con maestro. Salazar parecía inmensamente satisfecho de sí mismo. Rowena suspiró. Qué gran sentido del nombre. Ella se volvió hacia Alaric. El niño dudó un momento antes de responder. Abuela. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Helga se abrieron de par en par. ¿Perdón? Alaric tosió. Me recuerdas a mi abuela. Amable, sabia, paciente. Así que, empecé a llamarte así. En mi mente. Godric resopló de risa. Salazar se dio la vuelta, temblando por la risa contenida. Rowena se cubrió la boca, apenas conteniéndose. Helga, mientras tanto, parecía completamente escandalizada. No soy tan vieja. Bueno, sí, pero, Alaric tosió. Lo decía como un cumplido. Helga gimió. De repente me siento muy anciana. Rowena, todavía sonriendo con suficiencia, se volvió hacia Ember. ¿Y tú? Ember sonrió. Oh, solo llamo a Godric, comandante. La sonrisa de Godric se desvaneció. Espera, ¿qué? Ember se encogió de hombros. Siempre hablas de estrategias de batalla y coraje, así que pensé que era apropiado. Rowena se rió a carcajadas. ¿Comandante? Oh, perfecto. Godric suspiró dramáticamente. Pensé que tendría el apodo más genial. Rowena, aún sonriendo, se aclaró la garganta y recuperó la compostura. Bueno, volvamos a la pregunta original de Nero.
Es cierto que los Ravenclaw suelen estar en sintonía con los principios del tipo espacial, pero la magia es vasta y compleja. De hecho, cada uno de nuestros linajes tiene una afinidad natural con dos principios fundamentales, aunque siempre hay excepciones. Ella levantó una mano y su magia formó runas brillantes en el aire mientras hablaba. Ravenclaw. Espacio y reversión. Slytherin. Entropía y olvido. Hufflepuff. Karma y armonía. Gryffindor. Creación y destrucción. Los herederos absorbieron esta nueva información. Salazar habló a continuación. Es más probable que desarrolles afinidades naturales con estos principios, aunque es posible desviarse de ellos. Todo depende de cómo crezcas. Rowena los miró a todos con seriedad. Pero tengan cuidado, es demasiado pronto para profundizar en estos conceptos. Primero deben dominar los fundamentos de las habilidades de su linaje antes de siquiera pensar en los principios más importantes. Los principios, a pesar de ser una fuente de inmenso poder, son peligrosos para los magos que aún no están listos para ejercerlos. Los 4 herederos asintieron en señal de comprensión. Helga suspiró, su expresión se tornó más seria. Hay algo más que necesitas saber. El aire en la habitación pareció cambiar. La magia que nos mantiene aquí, los restos de nuestra existencia, se está desvaneciendo. Salazar asintió. Tenemos, como mucho, 2 meses más. Un pesado silencio llenó la cámara. Esa fecha coincide con el comienzo de tu segundo año en Hogwarts, dijo Rowena con suavidad. Para entonces, nos habremos ido. Godric se cruzó de brazos y mantuvo la voz firme. Lo que significa que en estos 2 meses te enseñaremos todo lo que podamos sobre las habilidades de tu linaje. Eso si así lo deseas. Nerón apretó los puños. Entonces no perderemos ni un segundo. Lilith sonrió con suficiencia. Haremos que cada momento cuente. Alaric exhaló y la determinación se apoderó de él. Enver se crujió los nudillos. Empecemos entonces. Los fundadores sonrieron. Y así comenzó su entrenamiento para las vacaciones de verano. Capítulo 56. Un paso más allá. Nero se encontraba frente a Rowena. Sus penetrantes ojos azules reflejaban la tenue luz de la antorcha de la cámara. El ambiente era tranquilo, pero cargado de una intensidad tácita. Nero, comenzó Rowena, juntando las manos, antes de comenzar tu entrenamiento, necesito enmendar una declaración que hice antes. Nero ladeó levemente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Cada uno de los otros fundadores había llevado a su heredero aparte para entrenarlo individualmente. Exhaló. Les dijimos que era demasiado pronto para explorar las leyes y principios de la magia, que aún les faltaban fundamentos. Eso sigue siendo cierto para la mayoría de ustedes. Nero frunció el ceño. ¿Y yo soy la excepción? Rowena le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Sí. Aunque tu comprensión de la magia fundamental aún necesita mejorar, tu cuerpo es algo completamente distinto. Gracias al sacrificio de Melina, ya estás en sintonía con el espacio mismo. Puede que aún no te des cuenta, pero tu cuerpo es prácticamente inmune a las manipulaciones espaciales básicas. Los ojos de Nero se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? La expresión de Rowena se tornó seria. Lo que significa que eres la persona ideal para empezar a aprender un hechizo que la mayoría de los magos no intentan hasta la edad adulta. Aparición. Parpadeó. ¿Aparición? Pero, pensé que requería un control mágico preciso y conllevaba un alto riesgo de lesionarse si se aprendía demasiado pronto. Rowena asintió. Precisamente por eso la mayoría de los magos tienen dificultades con él. No se enseña hasta los 17, cuando su magia es más estable y pueden manejar los riesgos. Pero para ti, las barreras que frenan a otros, el riesgo de astillamiento, la dificultad para estabilizar el movimiento en el espacio, son inexistentes. Tu cuerpo puede soportar las distorsiones. Aún necesitas aprender la mecánica y perfeccionar tu control, pero tendrás ventaja. Recuerda que no debes intentar tocar otro principio que no sea el del espacio en este momento. Debes centrarte en dominar los elementos básicos, luego los avanzados, y en integrar a la perfección su aplicación con la transfiguración o los encantamientos, por ejemplo. La mente de Nerón corría. La aparición no era solo un hechizo conveniente, era una forma avanzada de magia que interactuaba directamente con el espacio, algo con lo que ahora le decían que tenía una sintonía natural. Si pudiera dominarlo tempranamente, podría abrirle nuevos caminos para desentrañar los misterios más profundos de la manipulación espacial y, eventualmente, los principios mismos de la magia. Rowena continuó. Como tenemos poco tiempo, solo les presentaré el concepto ahora.
Les recomiendo encarecidamente que lo profundicen después de comenzar su segundo año en Hogwarts. Consulten con su director, Albus Dumbledore, él sabrá cómo proceder mejor con esto. Nero asintió lentamente. Entiendo. Me aseguraré de aprenderlo bien cuando regrese a Hogwarts. Rowena sonrió con aprobación. Bien. Ahora, como prometí, centrémonos en 3 áreas cruciales. Perfeccionar tu uso de ojos de cuervo, idear una forma de purificar horrocruxes y ampliar tus conocimientos mágicos prácticos para que puedas intentar la purificación tú mismo. Las primeras semanas de entrenamiento fueron intensas. Rowena llevó a Nero al límite, obligándolo a ver más allá de la superficie de la magia. Los ojos de cuervo no solo tenían como objetivo el análisis, sino también la comprensión, entender la esencia misma de lo que era la magia y cómo fluía. Al principio, Nero solo podía usarlos en breves periodos, analizando hechizos y detectando debilidades. Pero bajo la guía de Rowena, comenzó a perfeccionar su uso. Aprendió a mantener la capacidad durante periodos prolongados y a filtrar la abrumadora información en capas manejables. Su visión se agudizó. Ahora podía ver más allá de los hilos mágicos, los finos tejidos que unían los hechizos. Cuando Rowena lanzaba un hechizo, no solo veía el efecto, sino la estructura, el pulso mágico que lo alimentaba. No basta con observar, instruyó Rowena mientras conjuraba una serie de runas flotantes. Debes interactuar con lo que ves. Diseccionarlo. Descomponerlo. Nero se concentró, sus ojos de cuervo brillaron débilmente mientras agudizaba sus sentidos. Las runas estaban vivas, latiendo con intrincadas capas de magia. Se concentró en una sola runa y la desintegró. La runa parpadeó y luego se deshizo. Los labios de Rowena se curvaron en una sonrisa orgullosa. Estás progresando más rápido de lo que esperaba. Nero exhaló, y el sudor se le formó en la frente. El esfuerzo era inmenso, pero estaba aprendiendo. Y eso era todo lo que importaba. La segunda fase de su entrenamiento fue aún más crítica. La purificación del horrocrux. La naturaleza de un horrocrux es la corrupción, explicó Rowena, paseándose frente a él. Un fragmento de alma, o varias almas, está fuertemente anclado a un objeto, desafiando el orden natural. Para purificarlo, debemos desentrañar esa corrupción. Nerón estaba sentado a una mesa, con un pergamino extendido ante él, cubierto de notas y diagramas. Destruir un horrocrux es una cosa, reflexionó. Pero purificarlo, eso requiere separación. Extraer el fragmento de alma sin dañarlo. Rowena asintió. Exactamente. Si intentas arrancarlo con fuerza, te arriesgas a romper el fragmento, condenarlo al olvido y activar las defensas que Voldemort aún conserva. Pasaron semanas teorizando, experimentando con encantamientos menores y magia basada en el alma. Nero probó sus ojos de cuervo contra objetos malditos, intentando percibir la corrupción misma. Una noche, mientras miraba el último diagrama, se dio cuenta de algo. ¿Qué pasaría si, murmuró, en lugar de forzar la salida del fragmento, le hacemos querer irse? Rowena arqueó una ceja. Continúa. La mente de Nero corría a 1000. Un horrocrux no es natural. El fragmento de alma que contiene está atado, pero no está destinado a estarlo. ¿Y si creamos un entorno mágico donde el fragmento recupere su forma original? ¿Un ritual que le recuerde lo que una vez fue, que le haga anhelar volver a la plenitud? La mente de Nerón corría. La aparición no era solo un hechizo conveniente, era una forma avanzada de magia que interactuaba directamente con el espacio, algo con lo que ahora le decían que tenía una sintonía natural. Su visión se agudizó. Ahora podía ver más allá de los hilos mágicos, los finos tejidos que unían los hechizos. Cuando Rowena lanzaba un hechizo, no solo veía el efecto, sino la estructura, el pulso mágico que lo alimentaba. No basta con observar, instruyó Rowena mientras conjuraba una serie de runas flotantes. Debes interactuar con lo que ves. Diseccionarlo. Descomponerlo. Los ojos de Rowena brillaron de interés. Un ritual de purificación basado en la restauración, no en la destrucción. Nero asintió, con la emoción a flor de piel. ¿Sí? Si lo combinamos con los principios de la reversión, podríamos deshacer la atadura sin causar daño. Si las contramedidas de Voldemort se usan para prevenir la destrucción, podríamos evitarla por completo. Rowena sonrió. Ahora piensas como una auténtica Ravenclaw. Las últimas semanas las pasó Nerón perfeccionando su comprensión de la magia ritual, obligándolo a aplicar todo lo que había aprendido. A medida que se acercaba el último día de verano, se quedó frente a Rowena, con el cansancio evidente en su rostro, pero la satisfacción ardiendo en sus ojos brillantes. Rowena le puso una mano en el hombro.
Lo has hecho bien, Nero. Has dado pasos que la mayoría no intentaría en décadas. Pero esto es solo el principio. Nero asintió. Lo sé. Pero al menos ahora tengo una dirección clara. Ella sonrió. Así es. Y recuerda, el conocimiento es tu mejor arma. Úsalo con sabiduría. Con esto, el verano llegó a su fin. Cuando el sol salió en el horizonte, Nero, Ember, Lilith y Alaric se reunieron y se quedaron frente a los fundadores una última vez. Godric sonrió. Parece que es hora de que regresen a Hogwarts. Salazar sonrió con sorna. Procuren que no los maten. Helga se secó una lágrima. Espero grandes cosas de todos ustedes. Rowena simplemente asintió. Ve. Y nunca dejes de buscar el conocimiento. Con una última reverencia de respeto, los herederos se dieron la vuelta y se alejaron. El segundo año de su viaje estaba por comenzar. Capítulo 57. Un nuevo comienzo. El zumbido familiar de una charla animada, el traqueteo constante y rítmico de la locomotora y la rica mezcla de cuero cálido, humo de carbón y un toque de ranas de chocolate dulce, eran inconfundibles. El expreso de Hogwarts. Nerón se encontraba justo afuera del tren escarlata, mirando los vagones con una leve sonrisa. Hace un año, este tren había marcado el inicio de su viaje mágico oficial. Había subido a bordo sin ser consciente de los lazos que forjaría, las pruebas que soportaría y el destino que ahora se extendía ante él como un cuento no escrito. Tomando una respiración profunda, dio un paso adelante. Dentro, el tren bullía de vida. Los estudiantes llenaban los estrechos pasillos, algunos abrazándose tras meses separados, otros charlando con entusiasmo sobre sus veranos. El aire vibraba con la energía de los nuevos comienzos, pero la atención de Nerón estaba en otra parte. Se movió con un propósito, navegando entre la multitud, atraído por una fuerza invisible, una conexión que lo guió hacia un compartimiento familiar. Parece que esta vez soy el último, murmuró para sí mismo, mientras una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. Al abrir la puerta se encontró con la escena ya habitual. Hola, Nero, saludó Ember perezosamente desde su asiento junto a la ventana, con su sonrisa siempre presente. ¿Pensaste en este sistema de seguimiento cuando realizaste nuestro ritual del voto inquebrantable? Nero parpadeó, sorprendido por la pregunta. Entró y cerró la puerta tras él. Lilith estaba sentada con las piernas cruzadas, hojeando un libro distraídamente, mientras Alaric se apoyaba en el asiento opuesto, con los brazos cruzados. Tengo que confesar, admitió Nero sentándose, que no esperaba esto. Ember rió entre dientes. Aún así, es una función bastante práctica, ¿verdad? Poder saber dónde estamos cuando estamos cerca. Lilith cerró el libro con un golpe suave y dijo. Se sintió extraño, sobre todo después de pasar 3 días separados. Alaric asintió. Lo sé, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que hace tan solo un año, cuando nos conocimos en este mismo tren, terminaríamos así? Un silencio confortable cayó sobre ellos, cada uno perdido en sus propias reflexiones. Entonces, Nerón volvió a hablar. Le debemos mucho a los fundadores. De hecho, nos ayudaron a dar nuestros primeros pasos en la comprensión y aplicación de las habilidades de nuestro linaje, coincidió Lilith. Y es extraordinario cómo pudieron conservar ecos mágicos de sí mismos durante 1000 años. Alaric exhaló. Sí, y hasta sabían de nosotros. Sabían que veníamos. Al recordarlo, la magnitud de lo que habían logrado los fundadores le provocó escalofríos en la espalda a Nerón. No solo eran poderosos, sino mucho más que eso. Ember silbó. Ahora que lo pienso, ¿no dan demasiado miedo sus habilidades? Por supuesto, murmuró Alaric. Lilith sonrió con sorna. Pero juramos ser mejores que ellos, ¿no? La mirada de Nerón se agudizó con determinación. Sí. Los haremos sentir orgullosos. Los 4 intercambiaron una mirada. Habían llegado muy lejos, pero su viaje apenas comenzaba. Mientras tanto, en cierta bóveda de Gringotts. En lo profundo de Gringotts, oculta a las miradas indiscretas del mundo mágico, una bóveda encantada como ninguna otra se encontraba en un silencio sepulcral. 4 figuras espectrales permanecían en el tenue resplandor dorado de las antorchas encantadas. Su presencia no estaba ni completamente viva ni completamente desaparecida. Rowena Ravenclaw fue la primera en romper el silencio. Ya se han ido, había un tono melancólico en su voz, una tranquila melancolía que resonó en toda la cámara. Godric Gryffindor se cruzó de brazos. Nos sentiremos solos. Su habitual bravuconería se suavizó, como si un peso lo hubiera abrumado. Salazar Slytherin sonrió. Sí, pero debo decir que me alegra mucho que sean nuestros sucesores. Una cálida risa llenó el aire cuando Helga Hufflepuff asintió.
No podría estar más orgullosa de ellos. Siguió un breve silencio. Entonces, la expresión de Helga se tornó ligeramente preocupada. ¿De verdad necesitábamos mentirles? ¿Decirles que nuestra magia se agotaría en 2 meses? La mirada de Salazar se ensombreció levemente y su expresión se tornó seria. Helga, ¿entiendes también como nosotros por qué tuvimos que hacer esto? Rowena suspiró, con la voz cargada de siglos de sabiduría. En efecto. Guiar sus habilidades fundamentales en relación con sus linajes estuvo bien. Pero cualquier cosa más allá de eso, y podríamos haber limitado su potencial sin saberlo. Godric sintió solemnemente, algo poco común. Si les hubiéramos dado demasiado pronto, no estaríamos creando herederos. Estaríamos creando réplicas de nosotros mismos. La expresión de Rowena se suavizó. Y eso no es lo que queremos. Queremos que nos superen. Helga sonrió levemente. Sí. Lo necesitarán si quieren derrotar a nuestro viejo enemigo. Los ojos de Salazar brillaron peligrosamente. Ese miserable ser, aún persiste. Godric apretó el puño. Y son nuestra única esperanza. Nuestra apuesta. Helga se llevó una mano al corazón. Por el orden justo. Salazar volvió a sonreír con sorna. Por el orden justo. Rowena y Godric repitieron las mismas palabras, sus voces llenas de convicción. Los 4 fundadores, los mayores magos de su época, habían elegido a sus sucesores. Y ahora, el mundo sería testigo de su ascenso. De nuevo en el expreso de Hogwarts. El tren continuó su viaje a través del campo, con el rítmico traqueteo del motor como fondo constante para su conversación. Nero estiró las piernas y apoyó los brazos detrás de la cabeza. ¿Qué crees que será diferente este año? Lilith tarareó pensativa. ¿Con lo que hemos aprendido este verano? Todo. Ember sonrió con suficiencia. Ojalá nadie espere que causemos muchos problemas. Lilith la miró con indiferencia. Lo dice la persona que arrojó su daga a un cristal solo para probar su fortaleza. Ember se encogió de hombros con indiferencia. Sobrevivió, ¿verdad? Alaric rió entre dientes. Y no olvidemos a la señora Slytherin, que intentó volarlo solo para comprobar si era resistente. Lilith se sonrojó de vergüenza. Alaric suspiró, negando con la cabeza. Sigo sosteniendo que mi enfoque fue el más lógico. Si un cristal reacciona ante nosotros, es lógico que posea algún tipo de consciencia. Nero sonrió con suficiencia. Sí, y creías que negociar con él funcionaría. Ember se rió. Puedes hablar, negociaste con profesores el derecho a diseccionarlo como un científico loco. Lilith sonrió. Escuché que el rostro de Snape era invaluable. ¿Qué dijo? Nero imitó el tono seco de su profesor. Son calamidades andantes. Alaric rió entre dientes. No creo que haya cambiado de opinión desde entonces. Los 4 intercambiaron una mirada antes de estallar en carcajadas. Capítulo 58. Reunión de Hogwarts. En el momento en que las enormes puertas del gran comedor se abrieron, una ola de silencio recorrió a los estudiantes. No fue un silencio inmediato sino más bien un apagado gradual de la conversación, como un fuego que se apaga lentamente. Nero, Lilith, Ember y Alaric entraron uno al lado del otro, recorriendo con la mirada la sala. Apenas habían dado unos pasos cuando comenzaron los murmullos. Por las barbas de Merlín, son ellos. Los herederos. Han vuelto. Susurró alguien. Escuché que la heredera de Gryffindor descuartiza a la gente con su daga. Mi primo de 3er año dice que el de Ravenclaw disecciona personas y objetos mágicos en su tiempo libre. ¿Qué significa eso? No lo sé. Uno de los estudiantes mayores dijo que una vez intentó desmontar un cristal mágico, ignorando la advertencia del profesor. Un grupo de estudiantes de 1er año se apiñaron juntos, con los ojos abiertos por el terror. Eso no puede ser verdad, ¿verdad? Susurró uno. Oh, es cierto, murmuró un estudiante mayor con tono amenazador. Son monstruos, calamidades andantes. Escuché que el heredero de Slytherin hizo estallar un aula. Creí que era el de Gryffindor. No, ella prefiere lanzar su daga a los profesores. Espera, ¿qué? Más susurros se arremolinaban a su alrededor mientras caminaban, completamente conscientes del espectáculo que estaban dando solo por existir. PSST. ¿Y el de Hufflepuff? ¿Funcionó? Él. Habla con cosas. Dicen que una vez se pasó una clase entera intentando negociar con una silla. Nadie lo sabe. Pero te juro que la silla se movió sola después.
Ante esto, uno de los de primer año palideció visiblemente. Cuando Nero y los demás estaban a punto de separarse para ir a sus asientos, el gran salón prácticamente bullía de especulaciones. Me encanta nuestra reputación, anunció con una sonrisa. Es absolutamente aterradora. Lilith sonrió con suficiencia. Deberíamos empezar a cobrar por los rumores. Imagina la fortuna que ganaríamos. Alaric rió entre dientes y respondió. ¿Disfrutáis esto demasiado? Nero negó con la cabeza. Todavía no entiendo cómo me etiquetaron como alguien que disecciona gente. Enver se dejó caer en su asiento en la mesa de Gryffindor con un suspiro dramático, apoyando los pies en el banco. Lilith, acomodada con gracia en su asiento en la mesa de Slytherin. Alaric tomó su lugar en la mesa de Hufflepuff. Nero simplemente se ajustó las mangas antes de tomar asiento en la mesa de Ravenclaw, tan despreocupado como siempre. Un estudiante de tercer año que estaba cerca de él en la mesa de Ravenclaw se estremeció y rápidamente se alejó unos centímetros de él. Nerón suspiró. Iba a ser un año largo. Cuando concluyó la ceremonia de selección, los alumnos de primer año recién seleccionados se dirigieron a las mesas de sus casas con distintas expresiones de alivio, anticipación y, en algunos casos, puro terror. Terminadas las formalidades, los estudiantes de Hogwarts finalmente pudieron disfrutar de su tan esperado banquete. Cuando la fiesta llegó a su fin y los prefectos comenzaron a acompañar a sus compañeros de casa hacia las salas comunes, Nero siguió el flujo de estudiantes por la escalera de caracol hacia la torre Ravenclaw. El llamador de águila de bronce planteó su acertijo nocturno, uno que un ansioso estudiante de primer año respondió con solo una leve vacilación, y pronto, la gran sala común se reveló en toda su grandeza. Estanterías cubrían las paredes, llamas azules encantadas parpadeaban suavemente en el hogar y grandes ventanales ofrecían una vista impresionante de los terrenos de Hogwarts iluminados por la luna. El suave murmullo de los estudiantes llenó el espacio, algunos ya discutían el próximo año escolar mientras otros simplemente disfrutaban de la comodidad del hogar. Nero se dirigió hacia el dormitorio de los chicos, con la anticipación invadiendo sus pasos. Había pasado los últimos meses inmerso en un intenso entrenamiento, lejos de la camaradería informal de la vida de Hogwarts. Reunirse con sus compañeros de casa sería interesante. Al abrir la puerta de su dormitorio compartido, se encontró cara a cara con sus tres compañeros de habitación, que estaban en medio de una conversación, hasta que lo vieron. Nerón, gruñó Callum Ashridge al instante, frotándose las sienes como preparándose para el impacto. Prométenos que no habrá experimentos este año. Nero parpadeó. ¿Experimentos? Callum, Theo Ainuriz y Marcus Beltry intercambiaron miradas de sufrimiento. Sí, experimentos, enfatizó Marcus, cruzando los brazos. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar el año pasado? Nero comprendió lo que estaba pasando y una lenta sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Ah. Eso. El recuerdo del incidente del año pasado se repetía en su mente. Sus intentos nocturnos de refinar la magia del agua habían tenido semanas de consecuencias inesperadas, sobre todo, que sus compañeros de habitación se despertaran con una parte específica del cuerpo empapada cada mañana. Nero se cruzó de brazos, adoptando un aire de profunda decepción. ¿Y se consideran orgullosos Ravenclaw? Suspiró, negando con la cabeza dramáticamente. Harían que mi antepasada Rowena se avergonzara. ¿Cómo puede ser que preservar nuestra dignidad sea algo de lo que avergonzarse? Preguntó Theo incrédulo. ¿De verdad no lo entiendes, verdad? La voz de Nero se encendió, y en un instante, empezó a caminar de un lado a otro, con los ojos encendidos de convicción. Un verdadero Ravenclaw no teme la búsqueda del conocimiento. No nos limitan preocupaciones triviales como la dignidad o la comodidad. No, nuestra casa se construyó sobre la valentía intelectual, sobre la disposición a arriesgarlo todo en nombre del descubrimiento. ¿Qué es la dignidad sino una ilusión fugaz que se derrumba ante la verdad? ¿Qué somos nosotros sino buscadores de conocimiento, dispuestos a sacrificarlo todo para descubrir los misterios del universo? ¿Los pioneros de la magia que nos precedieron, crees que dudaron? ¿Crees que se acobardaron ante la idea de algunos inconvenientes? Su voz se hizo más fuerte, su pasión innegable. La propia Rowena Ravenclaw traspasó los límites de la comprensión mágica. Era implacable. Si el mundo la llamaba loca, simplemente demostraba que estaba equivocada. Y, sin embargo, aquí estamos, rehuyendo la mera experimentación porque era, ¿qué? Incómodo. Inconveniente. Sus compañeros de habitación se quedaron completamente quietos, mirándolo fijamente. Tú, continuó, señalando a Callum, perteneces a la casa de los eruditos.
Y tú, se volvió hacia Theo, tienes la inteligencia para comprender que el conocimiento exige sacrificio. Y tú, señaló con el dedo a Marcus, deberías sentirte honrado de formar parte de algo más grande que ustedes mismos. La magia tiene voluntad, pulso, un lenguaje secreto propio. Y es nuestro deber desentrañarlo. Un silencio invadió el dormitorio. Entonces, lentamente, uno de sus compañeros de habitación asintió, y su expresión pasó del escepticismo reticente a la comprensión creciente. Tiene razón, murmuró Theo. Callum exhaló, como si se hubiera librado del peso de sus dudas. No se trata de dignidad. Se trata de la verdad. Marcus apretó el puño. Sus ojos ardían con un nuevo propósito. Por Rowena. Por conocimiento. Una sonrisa se extendió por el rostro de Nero. Más tarde esa semana, los tres se embarcarían en una serie de experimentos mágicos completamente imprudentes, medio locos, totalmente innecesarios e incuestionablemente en busca de la verdad. La historia no recordaría sus nombres, pero los profesores de Hogwarts lo harían. Capítulo 59. Estableciendo el rumbo. El primer fin de semana del nuevo año escolar llegó más rápido de lo esperado. El castillo ya había recuperado su ritmo habitual. Estudiantes ajetreados por los pasillos, tareas amontonándose y los susurros omnipresentes de los misterios de Hogwarts llenando el aire. Para Nerón, sin embargo, el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. Recostado en su cama en el dormitorio de Ravenclaw, exhaló lentamente, dejando que su mente cambiara al modo de planificación. El comienzo de su segundo año no fue solo un paso más hacia adelante, fue la base de todo lo que esperaba lograr. Sus objetivos personales habían sido cuidadosamente refinados y sus ambiciones estructuradas en un plan preciso y metódico. La propia Rowena los había revisado, ofreciendo ideas que habían agudizado su enfoque. Con un movimiento de su varita, un pergamino se desplegó en el aire frente a él, revelando su lista de tareas pendientes del segundo año. Oclumancia. Fortalece sus defensas mentales para prevenir posibles intrusiones. Una salvaguardia obligatoria. Si iba a lidiar con fuerzas oscuras, proteger su mente no era negociable. Ojos de cuervo. Domina sus habilidades analíticas, impulsando aún más su comprensión y aplicaciones de este don único. Aparición. Aprovecha su constitución única, que lo hace inmune a la manipulación espacial básica, para aprender aparición antes de lo previsto. Esto también le daría un comienzo temprano para intentar comprender las leyes espaciales. Rituales y purificación. Amplía su ahora sólido aprendizaje teórico sobre cómo limpiar la magia oscura, un paso esencial antes de intentar la purificación en un Horcrux. Romper maldiciones. La teoría por sí sola no bastaba. Si realmente pretendía purificar un Horcrux algún día, primero necesitaba experiencia práctica con artefactos oscuros menores. Magia de barrera. Su afinidad más natural hasta la fecha. Desarrollarla más le proporcionaría versatilidad defensiva y estratégica. Elemento avanzado, hielo. Si quería profundizar su comprensión de la magia elemental, tenía que ir más allá del agua. El hielo fue el siguiente paso lógico, una extensión de lo que ya sabía. Artes curativas. Aprender hechizos de curación básicos e intermedios aumentaría su autosuficiencia en combate. Una necesidad práctica. Magia basada en la intención. Comprender cómo la intención influyó en la transformación, los encantamientos y la defensa contra las artes oscuras. Tenía la sensación de que comprender plenamente el concepto de intención desbloquearía un cuello de botella importante en su comprensión mágica. Vuelo. Estudiar era una cosa. La experiencia real en batalla era otra. Necesitaba perfeccionar sus habilidades contra oponentes reales. Y eso fue solo la punta del iceberg. Incluso con un plan estructurado, Nero entendió que la flexibilidad era clave. La vida, sobre todo en Hogwarts, era impredecible. Habría obstáculos, complicaciones imprevistas y nuevos descubrimientos que podrían cambiar sus prioridades. Necesitaba estar preparado para adaptarse. Pero sus objetivos no se limitaban al desarrollo personal. Después de extensas discusiones con los ecos mágicos persistentes de los fundadores, confirmó una cosa esencial. Hogwarts mismo guardaba secretos mucho más allá de los que cubría el currículo escolar. En este caso específico, cada fundador admitió haber dejado una sala de legado, oculta en algún lugar del castillo. Descubrir su ubicación depende de ellos. Así nació su lista de tareas de exploración. Descubre la ubicación de la cámara oculta de Rowena. Descubre la ubicación de la cámara oculta de Godric. Descubre la ubicación de la cámara oculta de Helga. Explora la cámara de los secretos. Había poder oculto en estas cámaras. No solo conocimiento, sino magia que había resistido la prueba del tiempo durante 1000 años. Si pudiera descubrirlos, ¿quién sabe qué encontrarían él y sus amigos?
Con una respiración profunda, dejó que los pensamientos se asentaran. Concentración. Un paso a la vez. Nero se levantó de la cama y se estiró. Hoy marcó el comienzo del primer proyecto común entre él, Lilith, Alaric y Ember. Los encontró esperándolo cerca de la entrada de la sala de los menesteres, un lugar que habían decidido que utilizarían muy a menudo este año. «Llegas tarde», comentó Ember, apoyándose contra la pared y haciendo girar su omnipresente daga entre sus dedos. Nero arqueó una ceja. «Exactamente por 1 minuto y 43 segundos». Lilith sonrió con suficiencia. «Aún es tarde». Alaric se cruzó de brazos. «Estábamos hablando de cuántas reglas vamos a romper este año. ¿Crees que los profesores apuestan por eso antes del nuevo año escolar?», preguntó Ember. Lilith puso los ojos en blanco, cruzó los brazos y se apoyó en la pared de piedra. «Muy bien, empecemos. Quedamos en centrarnos en 2 cosas primero, ¿no?». Nero asintió. «Por supuesto. Primero, necesitamos crear una forma mágica de comunicarnos a larga distancia. Algo así como una versión mágica de los teléfonos móviles. Entonces, necesitamos recrear algo similar al mapa del merodeador», añadió Alaric. «Uno para cada uno. Nos será de gran ayuda para localizar las cámaras de los fundadores, y considerando el tamaño del castillo, será una necesidad». Ember ladeó la cabeza. «¿Con cuál empezamos?». «El método de comunicación», dijo Nero con firmeza. «Es más urgente. Si trabajamos en cosas separadas, necesitamos una forma de mantenernos en contacto al instante sin depender de hechizos como el encantamiento Patronus, que es demasiado impráctico para mantener el secreto. Además, necesito estudiar más hechizos para mejorar el mapa del merodeador a nuestro gusto». Ember tarareó pensativa. «De acuerdo. Entonces estamos creando objetos encantados que nos permiten hablar». «Parece bastante sencillo». «No del todo», replicó Nero. «La dificultad reside en los detalles. Necesitamos que sea instantáneo, seguro y privado. El correo por lechuza es demasiado lento. Los espejos, como los que usaron Sirius Black y James Potter, requieren contacto físico con el objeto y no son discretos. Y los espejos bidireccionales solo funcionan entre 2 personas. Necesitamos una red para los 4. Capítulo 60. 4 anillos para gobernarlos a todos parte 1. El aire en la sala de los menesteres zumbaba de anticipación. Los 4, Nero, Ember, Lilith y Alaric, estaban sentados alrededor de una gran mesa de madera, llena de pergaminos, plumas y antiguos tomos llenos de teorías mágicas. La tenue iluminación de las linternas flotantes proyectaba sombras parpadeantes contra las paredes de piedra, dándole a la cámara un aura mística adecuada para su último proyecto. «Entonces necesitamos un nuevo enfoque», reflexionó Alaric, golpeando la mesa con la pluma. «Algo que funcione mediante magia basada en la intención, quizás». «Eso pensaba», confirmó Nero. «Pero primero, tenemos que descomponerlo. ¿Qué necesitamos realmente para que este encantamiento funcione?». Los 4 conjuraron pergamino y tinta adicionales y rápidamente pasaron al modo de investigación en toda regla. La tinta se derramaba sobre las páginas a medida que las ideas tomaban forma y la atmósfera se espesaba con una mezcla de concentración y emoción. «Primero», comenzó Nero, «necesitamos una conexión mágica vinculada, un encantamiento que una todos nuestros objetos para que cuando una persona hable, los demás la escuchen. En segundo lugar», continuó Lilith, «debería funcionar a cualquier distancia dentro de Hogwarts. De lo contrario, es inútil si estamos demasiado separados. En tercer lugar», añadió Ember, «debería ser indetectable. Nadie más debería poder escuchar y no debería activar ningún hechizo de detección mágica. En cuarto lugar», terminó Alaric, «necesitamos una forma de activarlo y desactivarlo sin necesidad de varitas». Se detuvieron, observando la creciente lista. Cada requisito dificultaba la tarea, pero ninguno estaba dispuesto a conformarse con menos. «De acuerdo», dijo Nero, frotándose la barbilla. «Lo primero que necesitamos es un medium adecuado. Un objeto que pueda contener el encantamiento». «¿Anillos?», sugirió Lilith. «Son pequeños, fáciles de usar y nadie los cuestionará». «Buena idea», dijo Alaric. «Además, los anillos permiten realizar grabados rúnicos intrincados, lo cual será crucial para encantamientos a largo plazo». Ember sonrió con suficiencia. «De acuerdo, entonces déjaselo a mi Forgeart. Haré los mejores anillos de la historia». Mientras Ember se ponía de pie, la sala de los menesteres se movió. Las estanterías se derritieron, reemplazadas por paredes de hierro y piedra. Una forja se materializó ante ellos. El olor a carbón quemado y metal fundido impregnaba el aire.
Ember hizo crujir sus nudillos, sonriendo ante el calor familiar de las llamas. Alaric arqueó una ceja. Espera, ¿de verdad llevas lingotes? Ember resopló, llevándose las manos a las caderas. Claro que sí. ¿Por quién me tomas? Lilith se apoyó en la mesa, sonriendo con sorna. ¿Alguien que siempre lleva lingotes de metal? Ember se encogió de hombros. Me gusta estar preparada. Nero negó con la cabeza y rió entre dientes. Claro que sí. Ember se dirigió hacia la forja y sacó una pequeña bolsa de su cinturón. Desenvolvió su contenido, revelando lingotes brillantes de plata forjada por duendes y acero de dragón. La luz de la forja se reflejaba en los metales preciosos, iluminando toda la habitación con un suave resplandor. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Alaric, ajustándose las gafas. Los ojos de Ember brillaron con picardía. La bóveda de Nero era increíble, sin duda, dijo con una sonrisa burlona. Pero espera a ver qué se esconde dentro de la bóveda de Gryffindor. La expresión de Lilith se tornó curiosa. ¿Sabes qué hacer con eso? Digamos que Godric me dio algunas lecciones. Ember se puso los guantes y estiró los brazos. Creía en la autosuficiencia. Decía que un guerrero no es solo quien empuña una espada, sino quien entiende sus herramientas. Me enseñó a trabajar el metal, no solo a blandir espadas, sino a forjarlas. Se acercó a la forja y seleccionó un lingote, sintiendo su peso en la palma. Me hizo pasar horas moldeando y reforjando armas, una y otra vez, hasta que pude hacerlo dormida. Decía que no bastaba con saber luchar, que necesitaba comprender la fuerza de mi propio equipo. Nerón y Alarico intercambiaron miradas. Entonces, ¿dices que te has convertido en un experto en la creación de armas? Preguntó Nero, intrigado. Ember sonrió. Experto es demasiado, pero déjame mostrarte. Ella arrojó un lingote a las rugientes llamas y observó cómo se volvía de un blanco brillante. El corazón de la forja latía en su interior, y cerró los ojos, dejando que la magia fluyera por sus venas. Con una respiración profunda, extendió la mano hacia el metal, no solo controlando el calor, sino guiando la esencia misma del material. El metal fundido se elevó ligeramente desde la forja, moviéndose en respuesta a su voluntad. Con un movimiento controlado, Ember tomó un martillo y lo golpeó con golpes firmes y rítmicos. Saltaron chispas, cayendo en cascada por el aire mientras el metal se doblaba y retorcía a sus órdenes. A diferencia de la forja normal, donde la fuerza bruta daba forma al metal, la magia de Ember se filtró en él, uniéndose al núcleo del material. Cada golpe no era solo físico, era una infusión de energía, que infundía intención y estabilidad en los anillos. Lilith observaba atentamente, fascinada. Es casi como si el metal te respondiera. En cierto modo, lo es, dijo Alaric, estudiando el proceso. La plata forjada por los goblins conserva rastros de intención. Cuanto más la trabaja Ember, más se vincula a su magia. Pasaron las horas mientras Ember elaboraba cada anillo con minuciosa precisión. El brillo de la forja resaltaba el sudor de su frente, pero no flaqueó. Uno a uno, los moldeó, alisando los bordes y grabando delicados patrones en las bandas, hasta que quedaron perfectos. Una vez que los anillos se enfriaban, sacó una pequeña caja de piedras preciosas de su bolso. Un toque personal, dijo con una sonrisa. Cada uno tiene uno. Ella incrustó una piedra de color rojo intenso en su anillo, cuyo color reflejaba el fuego de la forja. Para Nerón, seleccionó un zafiro azul brillante, cuya superficie relucía como el cielo nocturno. El anillo de Lilith contenía una sorprendente esmeralda, rica y oscura como las sombras entre las que caminaba. Por último, el anillo de Alaric llevaba un citrino de color amarillo dorado, cálido y constante como la tierra misma. Nerón dio vueltas al anillo en la palma de la mano, estudiando la artesanía. ¿Realmente pensaste en todo? Ember se limpió el hollín de la frente, respirando con dificultad, pero sonriendo. Por supuesto. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Colocó los anillos sobre la mesa, retrocediendo satisfecha. Listo, dijo, estirando los brazos. Perfectamente elaborados. Ahora, Ner, haz lo tuyo.